En esta historia hemos aprendido muchísimas cosas, principalmente cómo obtener una propiedad con descuento. No se necesita gran experiencia en esto, se puede hacer joven. Karen lo logró a los 26 años y logró un descuento bastante interesante en su primera propiedad, que ahorita se convirtió en un ingreso 100% pasivo, ya que hizo bien las cosas a través también de una aseguradora que le da esa tranquilidad de que su inmueble siempre va a recibir arriendo. Esta historia también nos muestra que la perseverancia sirve, que a la primera probablemente no nos va a funcionar, pero que si seguimos y seguimos y seguimos buscando y tenemos una meta clara, lo vamos a lograr. Bueno, Karen, bienvenida a este espacio. Qué honor realmente tenerte acá. Sigo a esta mujer desde hace un poco más de 6, 7 años. Con ella fue que me inspiré a crear todo este tipo de contenidos y bueno, es un placer también que ustedes conozcan su historia de este caso de casas que vamos a hablar. Bienvenida. No, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo que me invitó a este espacio y de verdad, pues no, muchas gracias por las palabras y yo encantadísima de estar aquí compartiendo contigo, con tu comunidad. Bueno, chévere. Karen, para los que no te conocen, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, Karen Suárez, colombiana de ya casi 29 años, se me va a acabar la juventud, que genera contenido de educación financiera hace aproximadamente 10 años. Y bueno, como que esa pregunta es toda como capciosa un poco porque es ¿quién eres? ¿Qué haces aquí en el universo? ¿Qué hago yo, Dios? ¿Quién soy? Laboralmente genero contenido de educación financiera, tengo un programa en televisión, Impacto Económico, junto con Mauricio Reina en Red Más, todos los miércoles a las 10 de la noche, no se lo pierdan, y una sección de finanzas personales en el canal RCN en Buen Día Colombia, o sea, después del horóscopo y las predicciones, voy yo con temas de finanzas personales, así que si ustedes pues ven medios tradicionales, por ahí también nos vemos, o en mis redes sociales genero contenido de educación financiera general. Tremendo. ¿Cómo es un poco más la historia de Karen? Karen viene de familia millonaria, el mejor ejemplo de finanzas en sus padres, mejor dicho, sus amigos súper exitosos y financieramente libres. ¿De dónde viene Karen? ¿Cómo es la historia? Bueno, mira que esa pregunta me gusta mucho porque cuando mis papás ven este tipo de videos siempre me dicen como, ay, pero no era tan mal, No como exagere. Y yo no, pero uno de niño sobre todo que absorbe todo, pues uno cuando tenía 4 años seguramente me iba a decir, mis papás como que les falta educación financiera. Claro que no, pero sí uno se queda con esa sensación un poquito impregnada de que, pues pucha, el dinero era duro de conseguir, mi mamá tenía 2 trabajos, mi papá estaba emprendiendo, desayunábamos y almorzábamos a veces como arroz con huevo y como que embolatábamos un poquito, o sea, y yo creo que esta es la situación en realidad de muchas familias colombianas que como que la están guerreando, luchando, que les cuesta mucho y sobre todo uno piensa creyendo como, pucha, el tema de la plata es que hay que esforzarse un montón porque no hay manera. Y mi papá además, perdón papi si estás haciendo este podcast, como que íbamos en nuestro Renault 4 que mi mamá compró con mucho esfuerzo, además con deuda, y bueno, luego perdía total y obviamente no le tenía un seguro, entonces bueno, muchas historias financieras ahí, pero era el que pasaba alguien con un buen carro y decía, ¿quién sabe ese tipo qué negocio torcido está haciendo? Sí, porque ese carro, ¿cómo lo va a pagar? Claro, obviamente desde ese pensamiento que tenía. Finalmente esa fue como un poco de mi infancia y un poquito de la adolescencia, pero a mi papá, digamos por su gran talento y de verdad mucho olfato para los negocios, le despegó su emprendimiento y su empresa y empezamos como a mejorar muchísimo nuestra calidad de vida y ahí digamos yo me enamoré primeramente del emprendimiento, que dije, wow, tener empresa se puede. Sí veo que mi papá obviamente pues no es como, no hago nada en todo el día, sino en realidad también es mucho trabajo, pero ahí me empieza a cambiar un poquito este chip de las finanzas y claramente pues ya empezamos a ver un poco más cómodo todo ya sobre mi adolescencia. Sin embargo, a mí todo esto de la infancia y yo digo, pucha, si cometo un paso en falso ahorita que soy una joven, podría pronto quedar en esa trampa un poquito de mi mamá de tener 2 trabajos y mi papá que pues la pasaron muy mal en un momento específico, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a buscar en YouTube, porque en ese momento, cuando yo arranco en YouTube, estaba en boom Germán Garmendia, Yuya, Whatever Tomorrow, que pues yo creo que si hay más jóvenes acá dirán, ¿quiénes son esos ancianos? Acá conocen a otros youtubers seguro. Pero yo decía, bueno, hay youtubers jóvenes que hablan de entretenimiento, pero yo no veo a nadie hablándole a un joven
oiga, ¿qué tiene que hacer ahorita para crecer siendo un adulto pues menos preocupado por temas de plata? Casa con que a mí me empieza a gustar mucho todo esto de la producción audiovisual y de la edición. Y digo, yo creo que lo más cercano a eso es ser periodista. Entonces papá dijo, bueno, estudié un técnico 2 años porque no la veo tan segura y en realidad no, yo quería ser zootecnóloga, veterinaria, un saludo a Caroet. Quería ser Barbie, sé lo que quiero hacer. Sí, 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 yo Barbie veterinaria, Barbie periodista. Al final dije, bueno, voy a estudiar un técnico en locución y producción audiovisual, lo terminé y dije, no, mentira, periodismo no es. Y todo este gusto por la administración de empresas me agarró ahí, estudié administración de empresas y para no dejar perder lo que había aprendido en ese técnico empiezo a hacer estos videos en YouTube con lo que iba aprendiendo en la U y también con lo que iba leyendo muy pues autodidactamente. Y ahí empieza como el origen de este proyecto de YouTube que ya va pues 10 años y bueno, hemos subido así videos de manera ininterrumpida durante esos 10 años. Oye, chévere. ¿Cómo fue esa transición de ver ese ejemplo en tus padres, que en alguna oportunidad hubo retos y tú inclinarte por este lado? ¿Qué te impulsó? ¿Cómo empezaste a hablar de finanzas y a mejorar también tus finanzas personales para tener los resultados que tienes hoy en día? Bueno, yo creo que me impulsó un poco, primero, saber que había muchos jóvenes que necesitaban esta información. Cuando tú buscabas en YouTube, habían hombres mayores de 50, no había ninguna mujer joven como que hablara de este tema, y yo dije, bueno, yo creo que sí es importante que a uno le digan cómo se hace un presupuesto, o bueno, yo de hecho, si ustedes ven eso, es como una bitácora, entonces, cómo ganar dinero en el colegio, luego, cómo ganar dinero en la universidad, y así uno va viendo como ese crecimiento que me parece chévere, es como una bitácora, pero me impulsó como esa necesidad que siento que tienen muchos jóvenes en Colombia de saber por dónde empiezan, sobre todo porque cuando creo que uno empieza a tener esa conciencia financiera y le pregunta a sus cercanos, uno no es que encuentre muchos espejos que digan, no, mira, admira a las personas millonarias, que Sí, ellos te sí, pueden, sí. no, es como, es que somos un país con una cultura con relación al dinero muy fuerte. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo, porque en mi sueño de youtuber, cuando tenía 18 años, yo sí decía, uff, me quiero volver famosa hablando de este tema además, y yo veía que yo ya viajaba por el mundo con eso, Luisito Comunica, yo decía, yo creo que eso se puede con educación financiera. Resultó que no, o bueno, más bien un poquito más adelante, no a ese nivel aún, pero también como ese sueño de lograrlo monetizar. Y mi meta financiera en ese momento cuando empecé YouTube era monetizar los videos. Pero claro, no es un tema tan masivo, o sea, la gente no se levanta, qué ganas de aprender a hacer un presupuesto que tengo y eso es como lo último que piensan. Sí. Entonces es un contenido, tú lo debes saber, Santiago, muy de nicho, pero sobre todo para personas que ya se ven más interesadas en decir, bueno, siento que estoy haciendo algo mal o puedo hacer algo mejor con mi dinero, voy a empezar a investigar. Y bueno, no, impulsada también como por saber, bueno, qué va a pasar. Entonces hacía un video y nada, yo decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y así ya más de 1.200 videos casi a la fecha. Tremendo. Y le hablas a un tipo de público que ya llega o hemos llegado a un punto en decir, venga, o no quiero repetir X cosa de mis padres financieramente, o ya cometí un error financiero, hijo de pucha, ¿cómo lo soluciono? Entonces ahí encontrar esa conversación y en una plataforma donde, como lo están viendo cada uno de ustedes, es educativa, donde acá te puedes entretener, puedes escuchar música o también puedes aprender. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este podcast de Casos de Casas. Quisiera entender un poquito cómo pasas esa transición de, listo, empezar a estudiar, aprender de finanzas personales y cómo lo conectas con los bienes raíces. ¿En algún momento se te cruzó? ¿Te gustaba otro tipo de inversiones o cómo llegaste a invertir en algún momento en una propiedad? Bueno, hay un estudio de TIVA, que yo lo menciono mucho, que es el estudio de ánimo inversionista, en donde le preguntan a las personas de diferentes países en América Latina, si usted tuviera 10 millones de pesos, conviértalo a cada moneda de su país, ¿en qué invertiría? En Colombia la respuesta es casa, tener mi casa propia, finca raíz. Y creo que lo tenemos culturalmente muy arraigado, este tema de comprar casa. A uno la mamá o el papá siempre dice la casita, donde meter la cabeza, Sí, sí. donde uno pueda, mejor dicho, el ladrillo, lo puedo tocar, yo sé que está ahí, no se va a ir. ¿Qué criptomonedas ni nada de eso es etéreo? Entonces, como que culturalmente siempre yo dije, no, sí, mi casa propia, lo tenía muy, muy arraigado, sobre todo porque mi abuelo materno nos dejó una casa
Y ese es como el centro, de verdad, como de verdad, o sea, mi tía que pues ha tenido como varios matrimonios, perdón tía, siempre vuelve allí, se restablece, vuelve a salir. Es como un centro de unión Es un familiar. centro de unión familiar. Mis papás en este momento que les contaba al inicio vivieron ahí, mi abuela sigue viviendo ahí, entonces para mí digamos que sí fue muy tangible la importancia de tener una casa propia y sí crecí digamos con un poco de esa meta de tener la casa propia. Tiempo después, investigando, conozco a Carlos Davis como incluso de manera personal y me dice, estoy empezando en YouTube, haces un video para darme un empujoncito y ahorita este hombre tiene como un montón de seguidores y yo, mira, qué curioso. El empujón creo que se me fue la mano. Se me fue la mano, lo dejé. Bueno, no, nuevamente no me debe el éxito Carlos Davis, pero fue la primera persona que escuché que hablaba de finca raíz y tenía unos videos pues muy interesantes y muy buenos y sobre todo muy fáciles de entender para personas jóvenes. Y creo que él fue uno de los primeros en quitar este mito, incluso de que uno siendo joven igual se puede comprometer con la compra de una casa, porque eso es algo que los jóvenes piensan, no, eso es por allá bien lejos, cuando ya esté súper establecido, pero yo sí soy de las que piensa que uno tiene que arrancar con lo que tiene en este momento. Y dentro de mi portafolio, yo soy un perfil un poco más arriesgado, o sea, me gusta dar la adrenalina, por eso invierto también en Bitcoin. Esto no es una recomendación de inversión, por favor, hay un disclaimer. Pero sí tengo mayoritariamente como acciones, criptomonedas, ahorro en moneda fuerte, pero esta parte como de conservadora me faltaba. Entonces yo dije, creo que es el momento como de ya aterrizarlo a finca raíz, porque me parece además un negocio muy lindo. Y sobre todo que dije, bueno, quiero aprender el paso a paso, sobre todo porque también aquí hay una responsabilidad. Cuando las personas me preguntan, bueno, ¿y cómo es esto? Yo sentía que tenía que hacer el ejercicio para poder dar razón y decirle, mire, a mí me fue así. Obviamente, pues hay unas características de cada persona, pero en la generalidad ya puedo decir que sé cómo es el trámite con casa usada. Oye, interesante. Hablemos un poquito del resultado y ya lo vamos desglosando para el proceso. Actualmente, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cuántas propiedades tienes? Y ya hablamos del proceso. Bueno, a los 26 años compré mi primera propiedad junto con mi novio, mi pareja, porque además él es financiero, entonces obviamente hace una parte muy importante de todo esto, y él es un financiero mucho más racional. Yo soy financiera como desde lo emocional, ¿no? Como desde el pensamiento de crecimiento y demás, y de hagámosle, y él es como, pero aterricémoslo en Excel a ver si eso es inteligente o no. Y él en realidad fue como el que se pudo encargar un poco como de la parte dura y de sopesar las opciones, porque decíamos, tenemos este capital, tenemos una meta de ahorro todos los años, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con este dinero este año? Y yo le dije, pues yo creo que es momento de la casa. Y obviamente la mamá de él, que también es muy dice, sí, la casa, y mamá, sí, la casa, por fin, dijimos, listo, y empezamos como a hacer toda esta estructuración para la compra, pero teníamos muy claro en ese momento que era como negocio y como parte de nuestro patrimonio, y no para irnos a vivir. Entonces la buscamos con ciertas características, y aquí como que nos enamoramos de los números y no de la, digamos, de que tiene dos habitaciones, no, que tiene la pared amarilla. Busca por dentro, no sé, nosotros, números, que nos diera el número. Y hicimos un ejercicio muy fuerte de verdad, juiciosamente, ponerlo dentro de un presupuesto. Y yo sí creo que en finca raíz es muy importante, en mi caso, como pensar dentro de la caja. Lo que pasa es que uno se va como de pronto a cotizar y entonces ve unas vainas como así el ventanal gigante, la supervista, y uno va es tanto, y uno dice, ay, no, y entonces ya uno ve otra y se deprime, entonces yo digo, no, solo voy a buscar y nos vamos a enfocar en algo que cumpla nuestro presupuesto y que aparte nos dé una rentabilidad esperada del año, y mínima tiene que ser esa. Y duramos como de 4 a 6 meses buscando muy juiciosamente, tanto en páginas web como la típica de, ¡ay, letrero! Llame. Y nos burlábamos mucho también porque había letreros de se arrienda, se vende, se permuta. Y yo dije, este es porque nos va a dar un súper descuento. Se hace lo que sea con esta propiedad. Sea. O gente que yo decía que ponía un letrero y yo digo, no la quiere vender. No, yo a veces no entiendo por qué ponen un letrero y como con espero y no dice, no la quiere vender. Entonces, y es por allá un piso alto y es como ni con el celular. No, yo llevaba los binoculares y cuando íbamos como en el carro yo decía, yo veo ahí uno, pero claro, luego uno se bajaba y no, el señor uno contestaba, es decir, uno en ese ejercicio aprende como muchas cosas muy interesantes.
y no es por nada inmobiliarias, pero hagan algo con el servicio al cliente. Dios, algo sucede que la señora decía, solo lo puedo mostrar de viernes de 7 a 9 o de 2 a, o sea, no se acomodaba mucho al cliente o no contestaban los fines de semana, que yo decía, bueno, a ver, una persona que de pronto esté ocupada de lunes a viernes porque tiene un trabajo, ¿cuándo más va a buscar la casa si no es sábado o domingo? Y las inmobiliarias no contestaban y yo dije, no entiendo muchas cosas, pero he aprendido un montón. Oye, increíble este proceso porque a veces piensa, no, pues Karen sabe de finanzas, su novio actual prometido es financiero, o sea, esos números están claros, ¿por qué no se les facilitó el proceso? ¿No? Es que hay una cosa que es el estudio de mercado y que hay que tomarse el tiempo y que hay que vivir un proceso de crecimiento también personal y decir, venga, no me va a pasar la primera ni en la segunda, me va a pasar es en el transcurso del tiempo, yo entre más pregunte, más aprendo, más entiendo el mercado y de esta manera voy a encontrar una gran oportunidad. Durante ese tiempo, ¿cuántas propiedades alcanzaron a llamar, preguntar, averiguar? Uy, yo creo que entre unas 35 y 50 propiedades, porque ese era nuestro plan de fin de semana y creo que es algo muy lindo porque es un gran plan como de pareja. Y Andrés, que es como súper meticuloso, yo decía, yo llevaba un cuaderno y anotaba, yo qué pena es que estamos mirando, es para invertir, decían, sí, entonces yo decía, ya no le puedes subir porque ya me habías dado un precio. Entonces Andrés dijo, por ejemplo, hagamos un forms en donde pongamos qué tan vieja está la tubería, si tiene parqueadero o no, hacen sorteo, que eso lo aprendimos con el tiempo, era muy importante. Si de pronto había que meterle mano porque ya estaba muy destartalado y para arrendarlo pues visualmente a nadie le iba a gustar. Y yendo hasta los barrios, como llegando hasta allá, porque uno ve las fotos y dice, este puede ser un prospecto de compra, pero llegando como ya a los barrios, uno se da cuenta también mucho de la dinámica alrededor. Entonces llegamos a uno y yo decía, yo tengo el feeling de que este podría ser, pero oigan, domingo, 8 de la mañana y creo que la iglesia del barrio estaba, o yo no sé si no tenían iglesia tal vez, pero había un cura dando con megáfono, Señor, te alabo, y todo, y yo decía, no, o sea, si yo viviera aquí, no podría porque claro, yo el domingo duermo hasta tarde, entonces yo dije, no, acá no puede ser. Y le preguntamos al Señor, dijo, no, sí, ellos se reúnen todos los domingos sagradamente a las 8, y yo dije, no, yo creo que un inquilino, a menos que eso esté insonorizado, de pronto no va a aguantar. Entonces, uno solo conoce como esas dinámicas yendo hasta la propiedad. En mi caso, sé que hay personas que lo compran como en otros países sin verlo y es como otro negocio, pero queríamos hacer el ejercicio completo de ir, revisar, como para estar como muy seguros. Y creo que lo que tú dices es muy cierto, uno pregunta y aprende mucho más. Recuerdo mucho la primera propiedad que visitamos y dijimos, no, sí, esta es. Esta fue. Sí, pero sin ni siquiera como nada, mira, no miramos nada, sino, no, esta fue, pasamos papeles y nos dimos cuenta que todavía tenía como una prenda de un préstamo anterior y yo dije, menos mal nos dimos cuenta de eso y ahí aprendimos a leer este registro de matrícula, en donde eso parece como una bitácora y nosotros decíamos... El certificado de tradición y libertad, que es un documento que se vuelve como la hoja de vida de la propiedad. Tal cual. Ahí te dice absolutamente todo y cuando lo viste que encontraste eso y qué pasó. Sí, decía como que todavía tenía una deuda con el banco, pero como de hace 15 años. Y el señor que lo estaba vendiendo era como, ay, como ustedes fueron los primeros en pasar papeles, como que no me he dado cuenta, pero yo lo arreglo y los llamo. Obviamente se demoró un montón porque era como 3 propiedades. Sí. No, o sea, se embolató y yo dije... Menos mal lo compramos como a ciegas porque luego eso, bueno, se iba a embolatar con eso. Pues muchos aprendizajes. Es el error que le suceden a muchas personas que se dejan llevar un poquito por la emoción, ¿no? Porque de pronto sí, en la teoría puede ser coincidencial de, ay, no, que sea en estas condiciones y de pronto la primera opción puede ser parecida. Pero hay una frase que me gustaría que escribieras aquí en los comentarios y es, el que tiene opciones toma mejores decisiones. El que tiene opciones toma mejores decisiones. Y comparar una propiedad con una, dos, incluso con 3, eso no son opciones. Va a ser muy sesgado el estudio o la elección que vas a estar haciendo. Mientras que si tú ya de repente comparas 10 en el mismo sector, comparas 20, 50 casi como ustedes lo hicieron, pues de ahí alguna oportunidad va a ocurrir. Y más que si tú ves que en 50 llamadas algo tuviste que aprender, algo se hace en común o algo tienen en común esas propiedades, algo tienen totalmente diferente
la actitud del vendedor. También aprendes a identificarlo, quién son vendedores motivados, quiénes no están tan motivados, cuáles son esos agentes inmobiliarios que les gusta esta dinámica y te enseñan cuáles son los que están solo por la comisión. Entonces ahí en el ejercicio empiezas a aprender y ahí es donde encuentras una mejor oportunidad. Buscas tanto, ya aprendes como de cada llamada de estos sucesos y en qué momento dices, esta es, aquí fue. Bueno, nos desplazamos a las afueras de la ciudad, porque Bogotá, decirles, o sea, sentimos como que la rentabilidad que nosotros estábamos esperando, en realidad como que no estaba coincidiendo. Y la verdad es que para nosotros, digamos por la dinámica que estábamos haciendo, pensábamos que lo mejor en ese momento era vivir máximo a 1 hora de la propiedad, al menos en esta primera propiedad, porque seguramente como estábamos aprendiendo, había que ir presencialmente, Claro. hacerle los arreglitos, que el administrador perseguirlo. Estoy hablando a ti, que aún te sigo persiguiendo, ahorita hablamos de eso. Como muchas cosas, entonces dijimos, bueno, sí podemos empezar a buscar a las afueras, no más allá de 1 hora, y encontramos una propiedad justamente que estaba en un pleito de separación. Entonces, claramente, ella estaba muy afanada en decir, ya necesito vender esta vaina porque con mi ex esposo ya necesito darle su mitad y Claro. no quiero tener nada más que ver. Y ahí es muy importante porque uno aprende que incluso las propiedades tienen como un componente emocional muy fuerte. Entonces a ella le dijimos, bueno, pero no la dejas a tanto de una. Y entonces como que conseguimos un descuento que nos pareció bien interesante. Y ahí lo que tú mencionas, Santi, creo que es muy importante y es el vendedor también. Creo que la persona que le estaba ayudando a ella a mostrar el negocio, que por supuesto se movía bajo una motivación económica y está perfectamente bien, pero de verdad era tan dado como ayudar a resolver que sentimos que todo fluyó muchísimo con Claro. esta persona. A diferencia como con otros que como que no hay feeling, es súper extraño, es como que uno lo conoce y dice no sé, o no manda rápido las cosas. Nosotros queríamos un poquito de celeridad en el proceso y descubrimos que ese apartamento tenía varias características que nos gustaban. Primero, pues una administración muy económica, entonces pensábamos como que si iba a haber vacancia, no iba como a doler mucho pagar una administración muy cara, y esa administración está hoy en día en 113,000 pesos, que me parece que es como, es decir, si pasa como cualquier cosa, siento que podríamos responder con la administración, que es un pensamiento pues muy conservador. Lo otro es que adicionalmente estaba, como se separaron prontamente, sintiéndolo tanto, pero vivieron ahí como 6 meses. Entonces estaba prácticamente nuevo. Yo le dije, no hay que, ni siquiera lo pintamos. O sea, no había que hacerle nada. Que yo dije, check también, como otro súper punto a favor. Y adicionalmente, también nos gustó mucho como el sector, porque lo habíamos visto y dijimos, no estamos seguros. Y yo dije, vamos ahí a estar y sentar a ver qué pasa, como el tema de la iglesia que te contaba. Y nos pasó que estábamos ahí en portería como simplemente, literal, así como mirando qué pasaba, y llegaron en 1 hora, más o menos, en 45 minutos que estuvimos ahí, 3, 4 personas a decir, ¿hay en arriendo? ¿Hay en arriendo? Wow. No, no hay. Es que estoy buscando justo en este conjunto. O sea, como que el conjunto está muy bien ubicado y nosotros no vimos anuncios como de se arrienda y solo un par de se vende. Y yo dije, creo que la vacancia de este es como bueno y no creo que vaya a quedar mucho tiempo desocupado. Esas como las principales características y obviamente pues que nos daban los números. Y ahí tú tocas un punto importante y creo que es uno de los grandes aprendizajes, el vendedor motivado. Y no porque esta pareja se esté divorciando quiere decir que tú te estás aprovechando, no, al contrario, tú le estás ayudando a solucionar el problema. ¿Qué problema tienen? No, es un tema de que ya no queremos convivir, queremos es cada uno tener el capital que invirtió y ya. Tú le ofreces una solución, pero esa solución es un gana-gana. Pues ven, yo te voy a solucionar el problema, pero ven, ayúdame tú también y dame un descuento, bájale el precio. Eso sucede mucho con los divorcios, con las personas de pronto que reciben una herencia, son 4 o 5 hermanos, ninguno le interesa el tema de la propiedad, necesitamos es la plata y ya. Otro vendedor motivado, otro de repente es aquella persona que está en la tercera edad, ya la casa está muy grande, ya no quiere vivir solo, ya sus hijos se fueron, ya quieres un espacio más pequeño. Esas personas también están dispuestas a darte un precio menor. Personas también que van a migrar a otro país, también. Debes encontrar ese vendedor motivado que tiene un problema y tú, a través de tu inversión, le estás ayudando a solucionar eso, que fue en tu caso que le ayudaste a esta
pareja lamentablemente a su divorcio y obtuviste ahí un gana-gana. ¿Cuánto fue el descuento que lograste negociar? Bueno, entre el 15 y el 20%. Buenísimo. Sí, sobre el valor total. Y otra cosa que siento que es importante y claramente también influyó, es que pues como tenemos una meta de ahorro en conjunto, en realidad tenemos la plata en efectivo. Y eso, por supuesto, o sea, cash is king, ¿no? Sí. O sea, el efectivo de verdad que es como, y lo tiene ya, pero él te dice, bueno, pero el descuento y entonces ¿cuánto le van a dar el hipotecario, el papeleo? Entonces uno dice, lo tengo ya, bájale otro poquito y ahí conseguimos como ese descuento en total, que me parece al final que es pues una buena manera de hacerlo. Sé que las personas en la mayoría de los casos es difícil que tengan como dinero completo para comprarse una propiedad completa, pero es que esto lo llevamos ahorrando, pues entre nosotros dos teníamos una meta, pero él y yo tenemos unos hábitos de ahorro muy fuertes y llevábamos como ahorrando cada uno de manera personal hasta que hicimos, bueno, juntemos aquí esfuerzos, cuánto tenemos en total y nos va a alcanzar para esto, pero llevamos ahorrando 5 o 6 años, pues obviamente para lograr tener como este capital y lograr comprar esta primera propiedad. Hablemos un poquito de eso. ¿Cuál es esa parte oscura también de la inversión? Porque Karen Suárez, experta en finanzas, su pareja también es experto en finanzas, encontrar una propiedad con tanto descuento, se escucha muy bonito, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Qué fue lo que también te costó bastante durante el proceso antes de conseguir esa propiedad? Mira que un componente, te decía que soy como más emocional y es como esta presión que recibes un poco de las personas de decir, pero si ya compró, ¿por qué sigue viviendo en arriendo? O entonces, ¿por qué no se va a vivir allá? Entonces, ¿por qué no más bien comprar la casa en donde está en vez de comprar otra? O sea, como que hay muchas cosas que dices, eso no tiene sentido. Sí. Entonces, un poquito como esa presión, que pues no es nada grave y no es que uno no lo pueda soportar, pero es como ese, ay, constantemente. Creo que otra cosa, y si es un proceso que hay que tomarse el tiempo, o acortar camino, aprendiendo de mentores como tú, que generan contenido sobre esto y que a uno le van a evitar como un tramo muy grande de trabajo, porque uno puede hacerlo a la Karen Suárez de voy y busco con los binoculares y tal, eso es muy demorado. Yo lo hice porque quería hacer como un video muy detallado de cómo alguien que no sabe nada lo puede hacer, pero existen mentores como Santi que obviamente le acortan un montón el camino a uno y que te van a dar como las mejores recomendaciones y los mejores tips para que tú vayas como directo a una propiedad que se acomode a tu realidad financiera y que puedas cumplir el sueño de tener casa propia. Entonces creo que si uno lo hace como sin ninguna herramienta, es muy demorado, o sea, duramos 5 o 6 meses viendo casas y luego obviamente un par en negociación, aparte llegamos a la notaría y yo con la huella y señorita no le leen las huellas y entonces la señora me miró como, pucha, esta señora no debe ser quien dice que es y entonces me tocó ir a la registraduría y decir, señores, que tengo un problema, o sea, entonces se alarga, sí. Obviamente, muchos como contratiempos allí. Es un proceso que uno disfruta mucho, pero que tiene que estar como también muy enfocado en hacerlo bien. Y lo otro, les cuento, es que esto es súper reciente, Santi, pero hace 2 días fui al apartamento porque nosotros lo arrendamos con la aseguradora porque queríamos que de verdad como delegarlo mucho. Y nos dijeron como tiene que mandarnos un poder porque la señora no paga el arriendo de hace 8 meses. Y yo como, ¿what? Dios. A nosotros como está asegurado nos llegaba siempre, claro. Y en realidad yo sí, ella era un poquito molestona de, tiene no sé qué, y yo decía tan raro, y todos los meses, y llegó un mes en donde ya no volvió a quejarse de nada, y yo dije, dejo de joder, pero la realidad es que obviamente había dejado de pagar, ¿con qué autoridad tú vas a molestar al propietario si no estás pagando el arriendo? Entraron en negociación con la aseguradora y pues lamentablemente como que el codeudor dijo, yo no voy a pagar esa vaina, macho, hay un rollo ahí. Menos mal, nosotros como que lo aseguramos, pero imagínate, si una aseguradora que pide todos los papeles, el codeudor con no sé qué salario, se equivoca, yo a veces siento que uno de pronto de principiante escogiéndolo y diciendo, no, tranquilo, a palabra, tal vez también puede ser un poco arriesgado. Entonces, para nosotros sí fue un proceso como de estar enviando los poderes y todo. No era tan complicado porque al final ellos se están encargando como del asunto, pero al final fuimos a recibirlo y yo le dije, yo estoy preparada para lo peor porque debe tener ese apartamento vuelto nada. Menos mal no lo entregó nada mal, yo dije, listo, súper, pero miren que si es algo que uno no se imagina que de pronto le puede pasar, hay quien va a dejar de pagar, pero cosas pasan y pues de verdad seguro es por una situación económica que la supera y lo entendemos,
pero ahí entendí, por ejemplo, que sí era muy importante tener un respaldo en nuestro caso. Sé que hay personas que les gusta arrendarlo directo y que les ha ido muy bien y personas que son muy cumplidas, pero miren, la primera propiedad y primera inquilina y nos pasó ese chasco, entonces también ahí como gestionándolo. Lección de esta historia: Uy, sí. hagan el alquiler con un seguro, con un seguro. Ujú. Y al final muchas veces pensamos que es muy caro o que es muy difícil, y al final solo es igual que como compraste la propiedad: tocar puertas, preguntar, pasar los documentos y ellos te ayudan y te salvan de ese dolor de cabeza. Cuéntame un poco ahorita, ¿cómo ves el panorama? Ya tienes una inversión en propiedades, tienes otro tipo de inversiones, ¿y qué oportunidades ves para este año? ¿Te quieres seguir incursionando en el tema inmobiliario o exploras otras áreas? ¿Cómo ves las oportunidades para este año? Bueno, yo siempre he estado muy enamorada de Airbnb y como de ese negocio. Siento que es más un amor emocional. Yo no sé qué tan fácil sea porque he visto muchas publicidades de, sí, como Airbnb, y de Léalo y no sé qué, y no sé qué tan fácil es, pero como que siento esta misma sensación de mostrar el proceso de la primera casa, pero para montar un Airbnb. Entonces, puede que suceda, o sea, solo es como una primera etapa de enamoramiento, no lo he explorado a fondo, pero ese es un proyecto como que me gustaría inmobiliariamente hablando hacer, que me parece muy, muy chévere. Y siento al final que, pues digamos, yo inverahorro, es decir, como que voy colocando una porción de mis ingresos, sí en un portafolio que no voy a retirar al mes siguiente, sino que pues voy ahorrando y voy invirtiendo, como dice la palabra, que esta palabra se la escuché a Investopeak, que es una academia muy chévere de trading y de acciones y demás. Em, y justo, digamos que ahí tengo como este hábito hecho, pero en inmobiliario yo sí siento que hay muchas cosas también por hacer y creo que es un mercado muy chévere porque, claro, hay personas que me dicen, ah, pero es que compraste una casa y eso da más unas acciones. Sí, Yo sí, pero estudiate las acciones, el portafolio, y Elon Musk se le da por pararse la cabeza en un tornillo y entonces esa vaina vuela, o sea, sí se puede hacer más rentabilidad, eso sí tiene mucho más riesgo y siento que no es tan pasivo como a veces venden, que es el tema de las acciones, o no es como, ah, y me desentiendo, sino hay que estudiarla, hay que tomar decisiones de entrada, de salida. Con Finca Raíz me sorprendió mucho porque con mi novio tenemos una cuenta conjunta y la inscribimos y le cambiamos el titular cada año por cosas de la declaración de renta. Y a veces como que volvemos a mirar y ya vamos teniendo ahí un dinero que luego podemos nuevamente reinvertir y decir, listo, ahora qué vamos a hacer con esta plata. Y a mí me ha parecido un ingreso pasivo, o sea, literalmente como la definición que uno le escuchaba a esos primeros autores que uno leyó, yo dije, esto sí es. esto Con sí es acciones pasivo. no me da esa sensación, como Claro. que estoy muy pendiente, un poco nerviosa, pero este es como si está arrendado, va dando. Y eventualmente uno tiene un fondo, un porcentaje que nosotros tenemos para arreglarle y la gotera y demás, pero todo eso se puede delegar y uno sigue teniendo su tiempo. Entonces sí me ha parecido muy lindo ese negocio porque la gente dice, ah, es que no renta nada, pero si uno lo va dejando ahí, de verdad se va volviendo una bola de nieve y o sea, a mí eso me tiene muy sorprendida ya de estos años que tenemos como la propiedad. Entonces, inmobiliariamente yo espero seguir sí, invirtiendo en finca raíz porque me ha gustado, aprobado. Aprobado. Bueno, si una persona se acerca a ti y te pregunta que, o te dice, te cuenta su historia, que no ha comprado propiedades porque es que es muy difícil, que se necesita mucha plata, que eso no hay vendedores que den descuento, o que es que los bancos, o que es que se necesita tener todo el dinero en el colchón para conseguir X oportunidad, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo les diría que si su sueño es comprar casa y están convencidos absolutamente de que eso es lo que quieren, que lo empiecen a hacer con las condiciones que en este momento tienen. También siento que es muy importante tener el objetivo en la mente, decir, ¿para qué quiero comprar casa? Porque puede ser como por presión social, que no me parece como un argumento válido para nada, sino, oiga, es porque quiero invertir, no es porque definitivamente voy a empezar a conformar una familia y quiero, por ejemplo, tener la libertad de modificarlo como yo quiera sin decir, ay, le tumbé esta pared y pues no puedo porque igual no es mío. O sea, hay muchas razones, no todas son financieras, por las cuales uno quiere tener una casa, o porque quiero tener una renta mensual, o porque quiero dejar que se valorice, o porque quiero montar un Airbnb. O sea, hay muchas razones y creo que una de las principales cosas es tener el objetivo en la mente. Y lo segundo es que empiecen con lo que tienen. Yo soy muy consciente bajo como el privilegio que tengo, que me fue posible como ahorrar y poder hacer una negociación de contado y sé que para la mayoría de colombianos no es así y por eso es que tenemos pues ayudas como los subsidios, los créditos hipotecarios y
lo más chévere de todo eso es que uno nunca se casa como con un crédito hipotecario ya hasta la muerte, sino uno lo puede cambiar, lo puede negociar y puede empezar a tener vías para ir avanzando sobre eso. O definitivamente, si uno le va trabajando juicioso, puede aportar más a capital y salir de esa deuda más rápido. Y sí siento que uno puede empezar con lo que tiene en este momento si está como absolutamente convencido de que quiere pues invertir en finca raíz. Yo les diría que lo hagan, que den el paso. Y lo más importante es que el tiempo al final va pasando, va pasando. Si uno espera que todas las condiciones del mercado inmobiliario estén absolutamente perfectas o que es que las tasas están muy caras y no saben qué. O sea, es mejor con las condiciones ya, porque es que uno no se casa con una tasa y ya, no hay nada que hacer, sino con el camino uno va mejorando esas condiciones. Entonces, empiecen desde ahora mismo, porque creo que el mejor momento como para invertirle en una finca raíz era ayer y el segundo momento, como dicen por ahí, ¿no? Es hoy mismo. Entonces, si tienen el sueño, de verdad que los invito a que hagan como este esfuerzo. Y sobre todo una última cosita, permitirse como soñarlo y acercarlo. Uno ve letreros y dice, no, pero no, llamen, pregunten, visiten una casa si no la vayan a comprar, solo como para ver cómo es el ejercicio, porque eso va desbloqueando como niveles de un videojuego, ¿no? Oh, ya vi el letrero y no llamé, listo, ahora llamé. Listo, ahora llamé y ahora hice una cita. Listo, ahora una cita y le pregunté a mi banco, bueno, ¿y qué posibilidades tiene? O sea, uno va desbloqueando niveles y la cura para el miedo es la acción, definitivamente. Entonces, vayan haciendo esas cositas. Y lo mejor de esa estrategia que tú compartes es que no se necesita dinero para preguntar, eso es lo mejor. Lo máximo es que tengas minutos en tu celular, que tengas datos y ya, y que salgas a la calle. O incluso desde tu casa lo puedes hacer, puedes colocar en internet casas, apartamentos en tal ciudad, en tal barrio y ahí puedes intentarlo. Haz la pregunta del banano, o ve a bananear, o ve a lulear, le dirían en Medellín. Ve y pregunta y ya, no vas a comprar, pero sí vas a aprender. No te imaginas lo que puede cambiar en una sola llamada tu conocimiento inmobiliario. Imagínate en 50 como le pasó a Karen, imagínate en 100 propiedades. Cada vendedor, cada agente inmobiliario, cada constructora, cada persona te va a enseñar algo. Y si lo acompañas con un tipo de contenido educativo totalmente gratuito como este, pues vas a ir alineando y eso se va a dar súper rápido. Entonces ahí es donde está la magia. Llama, haz un buen estudio de mercado, y el estudio de mercado suena como una palabra muy sofisticada y al final es coger, ver un letrero, llamar, ir a una sala de ventas de una constructora, entrar, preguntar y así lo puedes lograr. Y entra ahí un poco que yo soy promotor de este tipo de inversiones, y es que para mí la propiedad raíz debe ser esa primera inversión que todas las personas debemos hacer. Sí. Yo lo cuento desde mi experiencia. Hay personas que les encantan las cripto, que les encantan las acciones y demás. Sin embargo, mi historia fue, yo invierto en una propiedad, ya estoy seguro, ya tengo patrimonio, ya sé que si el Bitcoin sube, la bolsa baja, pasa lo que sea, yo tengo una propiedad y de ahí puedo tener mi patrimonio asegurado. De ahí yo aseguro mi patrimonio, mi dinero, mi futuro, y de ahí sí puedo explorar portafolios de inversiones un poco más arriesgados, un poco más moderado, arriesgado, y voy jugando con eso. ¿Tú cómo ves esta posición? ¿Sientes que cualquier persona debería iniciar con una propiedad o cómo debería iniciar? Bueno, yo sí creo que depende harto del perfil de riesgo. Y siento que, por ejemplo, uno puede hacer varias cosas al tiempo. Digamos que no tiene como este temor de decir, porque a veces las personas dicen, no, es que una casa, no tengo plata para eso, entonces pues tirémoslo todo el viernes en una cerveza o algo así. Y es como, no, eso igual se hubiera podido servir. De hecho, hay negocios muy lindos incluso de crowdfunding inmobiliario, ¿no? En donde fracciones. Exacto, fracciones de apartamentos que compras con muchas personas. Obviamente todo esto como muy certificado y regulado, y que luego puedes como empezar obviamente a invertir desde montos pequeños. Sí creo que es una inversión que todo el mundo debería probar, definitivamente, porque además uno como que intuitivamente, por cómo ha estado rodeado, sabe cómo es la vaina. Uno dice, bueno, tengo que pasar papeles a un banco, compro una casa y el más básico es como, y lo pongo en arriendo, ¿no? Idealmente, aunque eso no lo he explorado mucho, es como que el arriendo pague la cuota, entonces yo pongo un poquito más, o sea, como que intuitivamente uno ha escuchado cómo es este negocio. En cambio, cuando te hablan como de otros activos, sí, toca como que meterle un poquito más de estudio, también hay que meterle de pronto conocimiento del mercado, o sea,
Se puede estudiar varias opciones, no me casaría con ninguna, pero sí siento que la más intuitiva en primera instancia sí podría ser finca raíz. Solo que no se desanimen si no tienen la plata completa ya, que eso es lo que pasa, como que uno con una inversión muy, muy grandota, pero en realidad el primer paso y entre más jóvenes mejor. De hecho, si tienen menos de 28 años, 28 no, sí, 29, pueden incluso tener como un subsidio, ¿no? Hay programas e incentivos al Sí. crédito que es para todas las personas jóvenes y dentro de esto hay diferentes opciones. Tú exploraste la opción usada y la opción con un pago de contado. Sin embargo, no es necesario tener toda la plata para invertir en una propiedad. Lo puedes hacer incluso con un apartamento sobre planos. ¿Qué necesitas para comprar un apartamento sobre planos? Tener ganas y determinación de que lo vas a hacer. Muchas viviendas de interés social con 500.000 pesos las puedes separar. Tal vez tú tienes 500.000 pesos en el bolsillo y si no los tienes en este momento, probablemente en 1 o 2 meses los puedes conseguir. Es un monto pequeño. Ahora bien, debes organizarte financieramente porque de ahí en adelante vienen unas cuotas mensuales. Y ahí va la frase que tú dices, yo no ahorro, yo invierto. En lugar de ahorrar en una cuenta de ahorros 800 o 1.000.000 de pesos todos los meses con tu pareja con mucho esfuerzo, pues invierte eso en una fiducia que al final te va a dar el apartamento. Entonces no es necesario el dinero, no es necesario tener el dinero ya. Y aquí hay una frase que me gustaría que la colocaras en los comentarios para que no se te olvide y es: el dinero nunca es el problema, es la habilidad que debemos desarrollar para obtenerlo. Si yo no tengo la plata, pero yo estoy haciendo este ejercicio de ir a preguntar vivienda usada, vivienda nueva, pues yo después veo que Karen también tiene ahí unos ahorritos, le digo: Karen, venga, yo estoy averiguando una buena oportunidad, deme el dinero y nos vamos en socia y compramos eso. Y es más, yo saco el crédito, usted solo présteme esto, usted coge el 50%, yo cojo el 50% y yo me encargo del resto. Y ahí lo hice sin dinero. Cogí el dinero de Karen como inversionista, cogí el dinero del banco y logré tener una propiedad. Si no, pues reúno a Karen, a mi amigo de la universidad, a mi amigo del barrio, a un familiar. Venga, unámonos nosotros 5 o 6 y compremos una propiedad. Y de esta manera todos podemos lograr comprar propiedades. No es ningún impedimento el dinero, es la habilidad y esas barreras mentales, cómo las expandimos para lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Sí, así es. Y una cosa que diría también es que por temas incluso de economía del comportamiento, ojalá uno fuera consciente de decir, puedo ahorrar de 800 a 1.000.000. Si uno no le tiene como esa presión incluso que, por ejemplo, ejerce un crédito hipotecario, que me parece maravilloso porque es creo que de las pocas formas que los colombianos nos obligamos a ahorrar y a comprar una propiedad, porque si uno fuera súper consciente de apartarlo, bueno, pero a veces si uno no tiene la presión no lo hace. Entonces creo que también es una buena manera de ejercer presión hacia algo positivo que queremos conseguir al final. No, maravilloso. Siento que nos hemos llevado muchos aprendizajes de esta historia. Voy a hacer un resumen y es, así que siento que me llevo muchos aprendizajes de esta historia. Muchas gracias, Karen, por estar acá. ¿Algún mensaje que quieras dar antes de cerrar? Bueno, no, realmente que busquen bien estas opciones para dar ese primer paso desde hoy. Y yo sé que esto suena súper clichésudo, pero uno siempre se arrepiente como, ¿por qué no hubiera Sí. empezado? ¿Por qué no empecé antes? ¿Por qué no empecé antes? Entonces, empiecen desde hoy con algo pequeñito que les quite como el miedo o el bloqueo que tengan en este momento con relación a la compra de vivienda, que puede ser no tengo la plata, que puede ser no tengo con quién hacerlo, que pueden ser muchas cosas, pero al final, como dice Santi, como eso no es el problema, es la habilidad que nosotros podemos tener. Y empiecen como a dar esos pasitos chiquiticos, por ahí como dicen, ¿cómo se come un elefante? Pues de a pedacitos. Entonces empiecen llamando, empiecen antojándose ahí por páginas web de inmuebles, oportunidades, y empiecen sobre todo a conversar de este tema, que es muy importante porque cuando uno genera conversaciones con otras personas, se hace más natural, ¿no? Este tema, y adicionalmente se empieza a abrir como muchas más oportunidades. Cuéntenle a las personas también sus sueños. Yo soy de las que digo, no, pues hay que contar porque a veces me dicen, no, quién sabe las malas vibras. Cuéntenles porque alguien dice, oiga, yo conozco una tía que Claro. de repente se está divorciando, entonces, miren, descuento. Cuéntenlo, empiecen a hablar de eso para que a ustedes les parezca natural y con las herramientas que tengan y el capital que tengan en este momento empiecen a buscar, que estoy segura que sí se puede.
No, muy chévere. Karen, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden aprender también de lo que compartes? Gracias por esa pregunta. Todas mis redes sociales, @Karen Suárez, ese Karen es con M, y estoy en Facebook, Twitter ya no, X, Instagram, bueno, me he hecho todas las redes sociales en YouTube. Y bueno, no, muy pendientes como de las preguntas que puedan tener para resolverlas con muchísimo cariño, y ahí nos vemos también por televisión, en redes sociales y en cualquier otro espacio cuando salga. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti también por vernos hasta el final, por vernos y escucharnos. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones porque todos los miércoles estamos subiendo un nuevo episodio de Casos de Casas para que no te lo pierdas y podamos seguir aprendiendo. Escribe aquí en los comentarios ¿qué te llevas de este episodio? ¿Qué aprendiste? Y si nos estás viendo o escuchando a través de Spotify o cualquier herramienta de podcast, califícanos con 5 estrellitas, recomiéndale a alguien y también escribe qué aprendiste y qué te llevas de este episodio. Porque invertir en propiedades ¡Sí es posible! Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo caso de casas. ¡Chao! ¡Chao!